Rosalía nos regala la primera presentación en vivo de su nuevo álbum Lux para los 40 Music Awards. Vamos a ver qué tal suena Rosalía en vivo y si finalmente termina por callarle la boca a tantos expertos que hay por ahí. Vamos a verlo. Ay, chicos, mira, esta puesta en escena obviamente tiene mucho que ver con su trabajo, con este último álbum tan espectacular que ya he tenido el gusto de escuchar al completo y disfrutarlo al completo. No es un álbum fácil o extremadamente comercial como lo que sueles escuchar, ¿no? Es un álbum que necesitas macerar y escucharlo unas cuantas veces para poder entenderlo y para que te pueda entrar en la cabeza, ¿no? En este caso, la puesta en escena me recuerda un poquito a los 80 de Madonna, donde también en algún momento trabajó con Cruces, lo hizo de otra manera y por supuesto armó mucho escándalo y se habló muchísimo. Hasta el día de hoy creo que se habla muchísimo. Lo que pasa con Rosalía es exactamente lo mismo. Rompe estereotipos. Es una chica que está rompiendo absolutamente todas las barreras. Música completamente en vivo, ¿eh, chicos? Fíjate las cuerdas, es una maravilla. Yo que perdí mis manos en Jerez. Sin lugar a dudas está cantando 100% en directo. Y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí. Para ella tiene que ser un poquito abrumante, aunque está tan acostumbrada a estar sobre el escenario. El presentar por primera vez en vivo una canción de su último álbum, tan bonita como Reliquia, es un poquito de presión sobre ella hacerlo completamente en vivo, porque todos estos trabajos de Rosalía que van mezclando pues distintos tipos de tonalidades, distintos tipos de modos vocales, tirarse un poquito más hacia la ópera, aunque no llegue a ser ópera, todo esto supongo yo que dentro de ella le produce cierta inseguridad o cierto nerviosismo que es completamente natural. En este caso vemos esa inseguridad en la voz en los primeros segundos de canción. No está la voz tan estable, o sea, por este lado te das cuenta que no hay uso de tecnología, por ejemplo, como el autotune, porque si no todas estas pequeñas imperfecciones ya se hubieran pulido. En este caso la voz está sonando completamente natural y como la vida misma, como es. Por ahí por Barcelona perdí mi lengua en París. Fíjate el agudo que está haciendo aquí. La dificultad de cantar como Rosalía es poder llegar a esas notas tan agudas. Justamente es un re de la quinta octava de una forma aireada, completamente susurrada. Es un sonido que prácticamente desaparece. Tiene que ser tremendamente difícil como sonidista trabajar con Rosalía porque maneja unos pianísimos tremendos, muy, una voz muy delgada, muy pequeñita, una voz muy pequeñita cuando va a estas notas agudas. Si te fijas, puede alcanzar notas muy agudas Rosalía, manteniéndose en un volumen muy pero muy bajo de la voz y además con un toque un poquito aireado, es decir, se escucha un poquito de aire entre cuerdas. A mí por lo menos me resulta pues más sensible, me llega muchísimo más cuando es un agudo que es prácticamente imperceptible, ¿no? Mi tiempo en Mi tiempo en LA, si te fijas, en LA está prácticamente interno, muy dentro trabaja. los hills en Milán, la sonrisa en UK. Tiene un vibrato muy veloz, Rosalía, una frecuencia muy veloz, prácticamente tirando a caprino. La propuesta es tremendamente interesante. Va pasando por muchos países en los cuales ella hizo concierto, ella estuvo, da una pincelada como aquello que ese país en concreto le robó. Una parte de su ser quedó en ese país, ¿no? Y lo va describiendo paso por paso, palabra por palabra, y es completamente, por lo menos para mí, chicos, a mí este trabajo a mí me ha gustado mucho y la veo de otra manera. Yo siento que hay mucho dentro de Rosalía y creo que nos va a dar muchísimo más. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Pero mi corazón va otra vez a esa voz de cabeza, pero si te fijas, siempre escuchas como ese brillito del aire detrás, ¿no? Generalmente los finales de las frases, por lo menos en Reliquia, intenta hacerlos como más internos
y muy, muy aireados, pero son notas tremendamente agudas. Trabaja constantemente entre el final de la cuarta y principio de la quinta octava y siempre se va manejando allí entre una voz de pecho con un cierre más completo y luego se tira hacia una cuerda fina, hacia una voz de cabeza como más aireada, ¿no? Y así pues lo va repitiendo. Coge un trozo de mí. Coge un trozo. Fíjate cómo cambia y cómo va saltando en intervalos bastante largos y la verdad es que no tiene nada y lo está haciendo tremendamente bien. La verdad es que el nivel de afinación de Rosalía, por lo menos en estos segundos que vamos de canción, la verdad es que el nivel de afinación de Rosalía es bastante llamativo, es muy bueno. Quédatelo pa' cuando no estés. Como si nada se mete en un sol de la quinta octava y va saltando como si fuera un glissando. Y está todo el tiempo allí, pero muy suave, muy sutil, muy delicado. Es muy difícil trabajar en agudos de este tipo con tan poca potencia. Es más difícil trabajar un agudo con tan poca potencia que trabajarlo con más potencia. Es muy difícil. Hay que saber dosificar muy bien el aire para poder meterse en estas notas tan aireadas allí arriba. Es tu reliquia. Más aireado ese final. Soy tu reliquia. Muy suave, prácticamente un final cortado, casi hablado. Seré tu reliquia. Perdí la fe en DC. Fíjate, es tremendamente vivo. Cómo me gusta escucharla en vivo. Por lo menos en la última reacción que hice de Berghain, había pues comentarios muy divididos, tremendamente divididos, respetuosos todos, pero un común denominador de estos comentarios era: ya me gustaría a mí escucharla en vivo, a ver en vivo cómo le sale. Yo creo que hay mucha desinformación de la gente por el tipo de música que de repente fue haciendo Rosalía y es como que la gente no abre la veda a escuchar algo más o a darle la oportunidad. Hay que dar la oportunidad y hay que abrir un poquito para descubrir otra faceta. Y yo creo que esta faceta de Rosalía ha sido, es y será, por lo menos para mí, impresionante, muy bonito. No la podemos encajar en nada. Otra discusión también entre los comentarios era: esto no es ópera, esto no es lírica, ella no es flamenca, ella no es nada. Yo creo que ella está buscando su estilo propio y es una fusión de todo. ¿Cuál es el problema aquí? Que los puristas saltaron a la yugular inmediatamente. Ella no quiere ser una cantante de ópera. Ella ya sabe que no es una cantante de ópera y que la ópera se canta de otra manera y que la colocación de la ópera y que la estructura en la ópera es completamente diferente. Ella toma elementos de la ópera, toma elementos del flamenco y los baja a tierra y hace otra cosa. Entonces no veo la necesidad de defenestrar el trabajo de Rosalía como en su momento se defenestró a Camarón, como en su momento se defenestró a Freddie Mercury por hacer algo completamente diferente, o a Madonna también, o a Michael Jackson en algún momento. O sea, si tú te fijas a lo largo de la historia, todos aquellos que han hecho algo completamente diferente son aquellos que en su momento fueron defenestrados. A Rosalía no la voy a meter ni encasillar porque ella es una persona completamente libre. Es arte. Arte puro y duro. Entonces le gusta experimentar en sonidos. ¿Va a dejar de hacerlos porque los puristas digan que eso no es ópera? No. Lo va a hacer y llega a millones y millones y millones de personas y es de agradecer que traiga música buena en la actualidad. Para mí esto ha sido una bendición, el trabajo de Rosalía actual, ¿eh? La amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y en México el blond. ¿En México qué? ¿Hay que no le entendí ahí? La hostia en Berlín y el arte en Granada. El arte en Granada, por supuesto, lo puedo entender porque es flamenco y es arte puro, pero me gustaría saber qué significa cada cosita que va diciendo, ¿no? ¿Qué representa cada una de estas frases que va diciendo? Renació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. Ves que cuando quiere ella tiene un cierre cordal completo y más potente, más proyectado. Y luego cuando va a los agudos deja de proyectar para centrarse más en lo interno. Voy a llorar, mis pestañas de silencio. Si te fijas, utiliza la voz llorada. Cuando está hablando de llorar, la voz está como quebrada, está como llorando, llorando cantando. En la ciudad de cristal yo me trasquilé, pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí y está en mí. Madre mía, fíjate que tiene una tesitura muy alta Rosalía. Tiene una vocecita que por momentos quiere sacar como un torrente, pero luego te la quita y lo deja allí flotando en un
agudo muy, 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 muy sutil y con muchísimo aire. Por eso no se puede comparar con una cantante de ópera, porque la cantante de ópera es todo proyección, vibrato, profundidad, grandeza vocal. En el caso de Rosalía es otro concepto. Toma cosas de diferentes tipos de colocaciones, pero hace algo único. No hay más. Ella ha podido desmarcarse de todo el mundo y hacer un estilo completamente propio, único, irrepetible. Es su sello personal. No soy una santa, pero estoy blessed. Pero estoy blessed. Fíjate, también hace como partes más habladas de la canción que quiere enfatizar en palabras. No soy una santa, pero estoy blessed, estoy bendecida. Pero mi corazón Si te fijas aquí, pero mi corazón va muchísimo más afuera. nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Es hermosa la canción, a mí por lo menos me pareció una melodía exquisita. ¿Y qué puedo decir de todo lo que está pasando detrás de Rosalía? Esa orquesta, esas cuerdas, ¿qué puedo yo decir? Esto es una maravilla auténtica. Para mí, quédatelo pa' cuando nos des. ¡Qué ¡es un sol! Es un sol de la quinta octava. Y es tremendamente difícil llegar de esta manera aireada, con un cierre cordal que no termina de cerrar. Es muy difícil, la nota es muy alta, chicos. A intentar hacer un sol 5. Se darán cuenta que es muy alta. Hablado y aspirado. Se escucha como aire al final. Esta parte la voy a escuchar ahora, pero tiene que ser... Es tremenda porque aquí sí que trabaja mucho melisma. Ahora sí le han puesto como un aura como de mucho reverb allí. Mucho, que queda muy bonito en la canción. Mira. Pero si te fijas, es muy, muy, muy suave la colocación. Cada vez más suave. En esas alturas, chicos, vuelvo a repetir, es más difícil que hacerlo con proyección y hacia afuera. Poder hacer que la voz suene interna y aireada en esas alturas es tremendamente difícil. Muy buena agilidad, muy buena agilidad. Y se la ve emocionada, se la ve metida completamente dentro de la canción. Muy emocionada. ¡Buah, chicos, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! Me encanta, me emociona. Huyendo de aquí, Vuelve otra vez a la voz aireada y prácticamente llorada. como huí de Florida, somos delfines saltando, saliendo y entrando. Fíjate los trinos que trabaja. Mucho trino allí. En el aro escarlata y brillante del tiempo. Más melismas allí. Solo un momento, es solo un momento. Mar eterno y bravo, la eterna canción. En este caso, si te fijas, ha cambiado la colocación para trabajar más sobre las notas vibradas constantes. Hay mucho más vibrato aquí. Si te fijas, canta diferente, va variando, va matizando diferentes cosas. Tiene salida, ni tiene mi perdón. Como mucho más dibujado, ¿eh? Ay, la hoja. ¡Ay! ¡Ay, qué bárbaro! Eso me parece una chica sacada de una película. Es fantástico, ¿eh? Madre mía del amor hermoso, pero qué fantástico esto. Qué lujo tener todo eso en el escenario. Qué feliz se la ve. ¡Ah! Madre mía, me rompió la cabeza, Rosalía. Chicos, yo ya he gastado el álbum. Lo he escuchado muchas veces. Es cierto que hay canciones que me gustan más que otras y que me emocionan mucho más que otras, ¿no? Cuando yo la escucho cantar así, desapareciendo, así, súper interno y con esa vocecita que parece que se fuera a cortar
en cualquier momento, a mí se me ponen los pelos de punta. A mí me gusta mucho, chicos. ¿Qué opinión les merece ahora que ya saben cómo canta Rosalía en vivo? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Prefieren a la Rosalía de Motomami o qué es lo que les gusta? Contarme vuestras impresiones aquí en los comentarios porque yo siempre estoy leyéndolos y muchísimas gracias por seguir el canal, ya lo saben. Suscribirse si quieren ver más de Rosalía en el canal y regalarme ese like, que ese pequeño gesto para ti es enorme. Para mí. ¡Mua!